Muy buenos días con todos. Nosotros vamos a presentar el estudio de caso, el análisis sobre la hemianopsia homónima. Mi grupo está conformado por María Paz Mora, Doménica Pavón y mi persona, Amelia Robles. Bueno, aquí está el resumen de contenidos de lo que es temas que vamos a examinar en esta presentación. Eh, Primero van los antecedentes, segundo el diagnóstico, tercero la explicación neurobiológica y por último el tratamiento con el resultado y el pronóstico de la recuperación. También analizaremos los síntomas principales y exploraremos posibles trastornos que expliquen su condición. Pepe experimentó un cambio drástico en su vida, iniciando con un dolor de cabeza repentino, el cual marca el inicio de su condición. También añadimos problemas visuales, los cuales Pepe describe como vivir en un mundo reducido a la mitad, lo cual se confirma como una posible hemanopsia homónima. Y esta es la perimetría visual que muestra la pérdida en un lado de un campo visual, que es más o menos como vería Pepe. También se muestran las dificultades lingüísticas. Pepe tenía problemas para encontrar palabras al inicio de las frases y para leer de manera fluida. Estos síntomas no solo afectaron a su salud, sino también a su vida profesional y emocional, ya que dejó de trabajar como taxista. Ahora, con estos síntomas en mente, exploraremos tres posibles trastornos que podrían explicarlos. Iniciando con la hemanopsia homónima. La hemanopsia homónima se refiere a la pérdida de la mitad del campo visual contralateral a la lesión cerebral, lo que coincide perfectamente con los problemas visuales de Pepe. Este diagnóstico es común en apoplegias de la arteria cerebral posterior. También tenemos a la fascia anómica, que se refiere a la dificultad para encontrar palabras y esta se alinea con la fascia, que afecta a la capacidad de nombrar objetos, aunque se conserva la fluidez verbal. Esto ocurre debido a la irrigación del área afectada por la arteria cerebral posterior. Eh, También tenemos a la negligencia espacial, que es la incapacidad para entender al espacio visual. Y aunque Pepe no lo menciona directamente, los problemas para percibir la mitad de su entorno podrían ser indicativos de una negligencia espacial. Esto sugiere que el hemisferio derecho no está prestando atención al espacio visual izquierdo. Y aunque las tres hipótesis tienen fundamentos sólidos, los datos clínicos apuntan principalmente a la hemenopsia homónima. Después de analizar los síntomas y realizar las pruebas diagnósticas clave, llegamos al diagnóstico que combina dos condiciones principales, que son la hemanopsia homónima y la fascia anómica. Para lo que realizamos las siguientes pruebas diagnósticas, la resonancia magnética y la perimetría visual. En la resonancia magnética reveló una apoplejia en la arteria cerebral posterior. Esta arteria irriga el lóbulo occipital y las regiones temporales, que son las áreas responsables del procesamiento visual y del lenguaje. Esto explica tanto la pérdida de la mitad del campo visual como las dificultades lingüísticas de Pepe. La perimetría confirmó una pérdida significativa del campo visual en ambos ojos, típica de una hemanopsia homónima. El análisis de los síntomas. La pérdida visual. Pepe describió vivir en un mundo reducido a la mitad. Esto es característico de la hemanopsia homónima, un trastorno visual asociado con los daños en el lóbulo occipital. También tenemos a las dificultades lingüísticas, que presentó problemas para encontrar palabras, lo que es consistente con una fascia anómica. Esta condición afecta la capacidad de nombrar objetos o palabras específicas, mientras se mantiene intacta la comprensión del lenguaje. Es decir, que Pepe podría estar entendiendo perfectamente lo que estamos explicando en este momento, que esto se asocia con lesiones en el lóbulo temporal, también irrigado por la arteria cerebral posterior. El diagnóstico de manopsia homónima y afasia anómica se sustenta tanto en los síntomas reportados como en el resultado de las pruebas diagnósticas.
Estos hallazgos no solo explican las dificultades visuales y lingüísticas de Pepe, sino que también destacan como una apoplejía en la arteria específica, la cual puede impactar múltiples áreas funcionales del cerebro. También hemos excluido otros trastornos, principalmente, como ya se mencionó en las posibles hipótesis, descartamos la negligencia espacial, aunque es común en accidentes cerebrovasculares del hemisferio derecho. Pepe no presenta síntomas típicos, como por ejemplo sería el ignorar un lado del entorno. Su pérdida visual es específica y es más coherente con una hemanopsia móvil. También hemos descartado otras afasias graves, ya que aunque tiene dificultades para encontrar palabras, su comprensión y fluidez se mantienen, entonces esto llega a descartar afasias más graves, como la de Wernicke o global. Justificamos nuestro diagnóstico, entonces ya el diagnóstico confirmado sería la hemianopsia homónima y afasia anómica, que están asociadas a la afectación de la arteria cerebral posterior. Ese diagnóstico está respaldado por las pruebas que ya mencionamos antes, que serían la resonancia magnética, las pruebas visuales y los síntomas que hemos observado. Listo, ahora continuamos con la explicación neurobiológica. En este caso, las áreas cerebrales implicadas principalmente serían cuatro. Empezamos con el lóbulo occipital y las radiaciones ópticas, que son afectados por la obstrucción de la arteria cerebral posterior. Esta área procesa la información visual. Entonces, la hemianopsia homónima resulta de la interrupción del flujo sanguíneo, lo que impide procesar la mitad del campo visual, como menciona Pepe. Después seguimos con el lóbulo temporal y parietal inferior, que es el responsable del acceso al léxico y la producción del lenguaje. Entonces, las lesiones aquí explican la afasia anómica, dificultando el hecho de encontrar palabras específicas. Seguimos con las radiaciones ópticas. Estas transmiten información visual desde el tálamo hacia el lóbulo occipital, por lo que las lesiones en el lóbulo occipital derecho afectan al cuadrante visual superior izquierdo, causando esta hemianopsia homónima contralateral. Y por último tenemos el tálamo, que aunque no es el sitio principal de la lesión, este integra información sensorial y puede contribuir a déficits visuales y cognitivos. Listo, ahora seguimos con los mecanismos neurobiológicos, que son dos principales. Primero, la disfunción y pérdida neuronal, ya que la falta de oxígeno y nutrientes debido a la apoplejía afecta gravemente las funciones neuronales. En el caso de Pepe, esto causa problemas visuales y dificultades con el lenguaje, como omitir las palabras. Y por último, también tenemos la alteración de los circuitos neuronales, ya que la pérdida neuronal interrumpe los circuitos relacionados con la visión, el lenguaje y la memoria. Entonces, esto afecta su capacidad para trabajar como taxista, al depender de su visión para poder manejar. Ya. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que lo que Pepe presenta es una hemianopsia homónima causada por un accidente cerebrovascular, por lo cual tenemos que tener en cuenta que para prevenir esto existen ciertos factores de riesgos, como una diabetes no controlada, hipertensión arterial no controlada, consumo de nicotina, fibrilación auricular, patologías asociadas como vasculitis, enfermedades autoinmunes relacionadas con patologías vasculares. Ya, para tener en cuenta acerca del tratamiento que se debe realizar para la menopsia homónima, primero tenemos que tener en cuenta que al sufrir un accidente cerebrovascular, el tiempo es un factor sumamente determinante en esto, ya que la plasticidad se va a encontrar y va a ser mayor durante los 3 primeros meses, por lo cual se va a encontrar mejoría durante este periodo de tiempo. Pasando estos 3 meses, la mejoría va a ir disminuyendo. Actualmente no existe un tratamiento que recomponga o que cure a o sea, este diagnóstico al final. Esto de la mianopsia homónima no existe. Sin embargo, existen, por ejemplo, fármacos complementarios que pueden ayudar para trastornos asociados como ansiedad o depresión, factores que tal vez pueden causar tras sufrir un accidente cerebrovascular o presentar esto.
Actualmente siguen investigaciones en curso acerca de la mianopsia homónima. Entre la terapia cognitivo-conductual podemos observar que no tiene un efecto directo a la mianopsia, sino que presenta un beneficio emocional, ya que, como se dijo anteriormente, estos accidentes pueden afectar emocionalmente y esta terapia puede ayudar a sobrellevar esta situación que puede ser en muchos casos muy compleja. En cuanto a otros procedimientos o tratamientos, existe una intervención cerebral no invasiva, también conocida como NIPS, que se trata de aplicar protocolos de TACS fisiológicamente motivados basados en la estimulación cerebral multifocal de frecuencia cruzada de la red visual atencional para recuperar el campo visual. Aunque no existen mayores estudios acerca de este tema, se observan resultados prometedores y es un tema del cual sigue investigándose al respecto. También, entre otras estrategias de adaptación y estrategias de compensación, existe el uso de prismas o espejos en gafas que se colocan monocular o binocularmente en los pacientes para restaurar su visión periférica. Em, También se observan movimientos oculares compensatorios, que a la final son movimientos ágiles que realiza la persona en el lado o en el campo ciego que, y bueno, existen diferentes tipos de entrenamiento. Eh, entre los dos principales se encuentra el entrenamiento de la visión límite y el entrenamiento de la vista ciega. Y se observa que a pesar de que se encuentran mejorías en este aspecto, no se puede recuperar 100% la visión y el estilo de vida al respecto de esto no va a ser lo mismo al que tenía la persona antes de haber sufrido el accidente o la hemianopsia homónima. En cuanto al pronóstico final, podemos observar que existen dos factores claves para observar un adecuado progreso o un adecuado pronóstico. Primero, el tiempo de intervención. Es importante realizar las mayores terapias posibles durante los 3 primeros meses, ya que es donde el cerebro va a presentar mayor plasticidad. Y además es necesario también tener en cuenta que existe una respuesta individual al tratamiento. Existen distintas personas que van a responder diferente a los tratamientos recibidos. Por lo cual, entre los escenarios posibles, se encuentra entre el más optimista que Pepe, el taxista, vuelva a conducir. Se puede presentar una recuperación suficiente que se va a ser evaluada en base a, obviamente, Pepe el taxista tendrá que someterse a pruebas de conducción para observar si está disponible o está adecuadamente calificado para volver a conducir. Obviamente existen ciertos riesgos a tener en cuenta en pacientes con hemianopsia homónima, ya que existe cierto peligro al presentar, por así decirlo, su diagnóstico. Pepe podría mejorar y existen estrategias compensatorias y la rehabilitación visual, que actualmente son los factores y el tratamiento más estudiado y es el tratamiento que la mayoría de los pacientes con hemianopsia homónima lo realizan y tienen resultados prometedores. Y es importante seguir evaluando los progresos regulares de Pepe, evaluar los avances, ya que existen avances esperanzadores y existe igual un progreso en la parte de neurociencia, por lo cual es importante estar al tanto de todos estos aspectos, tanto como NIPS como otros aspectos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Estas son las referencias que utilizamos para el estudio de caso. Y eso, gracias.